invitación. Aprecio mucho que la posibilidad de conversar con ustedes acerca del trabajo que estoy haciendo y más globalmente acerca de los estudios sociojurídicos y cómo se vienen desarrollando en Estados Unidos, tanto como en Latinoamérica. Así que muchas gracias. Hoy, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Ok. ¿Más o menos? Ok, perfecto. Yo pensaba hacer una presentación de un trabajo que yo estaba haciendo, que me tiene muy conmovida, de como 20 minutos. No sé, Joao, si estaría bien hacerlo así y luego abrir a la conversación. Perfecto. Ok. Puede incluso ser más largo que eso, pero estaría muy bien 20 minutos. Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos? La sesión tiene que durar entre máximo 60 minutos. Ok, perfecto. Entonces, tenemos hasta las Bueno, 3:30 más o menos. perfecto. Entonces, el trabajo que voy a presentar hoy, yo creo que es un poco distinto a los trabajos que han estado mirando. Entonces, también voy a hablar un poco del método. Voy a empezar a presentarlo y dentro de eso voy a hablar un poco del método sociojurídico y la relación que tienen con estudios académicos de derecho más tradicionales, especialmente en Estados Unidos. Y hoy día voy a presentar un trabajo que aspira a ser una contribución al derecho internacional humanitario y su conceptualización del medio ambiente. Y es un trabajo que nace de mi trabajo con la Jurisdicción Especial para la Paz, que se creó en Colombia eh, a través del Acuerdo de Paz del 2016, para mirar, para hacer justicia transicional. Es en el fondo un tribunal, un mecanismo de justicia transicional en Colombia, que se destaca por su compromiso en realidad, y es la parte que nosotros enfatizamos en nuestro paper, con su compromiso con diálogo con distintos pueblos dentro de Colombia. Entonces, tengo mis slides en inglés, no las alcancé a traducir, pero la charla la voy a dar en español, obviamente. Y se llama Más allá del medio ambiente en el derecho internacional humanitario o el derecho de la guerra. Hoy vemos un aumento fuerte en los esfuerzos para proteger el medio ambiente en tiempos de conflicto armado. En Ucrania, por ejemplo, las autoridades están dando prioridad a los crímenes de guerra ambientales en su estrategia de prosecución, de rendición de cuentas. En el 2020, la Cruz Roja Internacional, el Comité de la Cruz Roja Internacional publicó nuevas directrices sobre la protección del medio ambiente natural en los conflictos armados. En 2022, la Asamblea General de la ONU tomó nota de un proyecto de la Comisión Internacional Jurídica o Derecho sobre la protección del medio ambiente en relación con los conflictos armados. Y la Corte Penal Internacional también ha anunciado que va a emitir una nueva política sobre delitos ambientales. Entonces es un momento en que realmente se está tratando de ampliar el derecho internacional humanitario, el derecho penal internacional, para que tome en cuenta el medio ambiente. Detrás de cada uno de esos esfuerzos hay decisiones y maneras de enfocarse sobre la naturaleza y también sobre la pregunta de qué es lo que estamos protegiendo cuando protegemos el medio ambiente, ya sea llamado naturaleza, medio ambiente, ecosistema o otra cosa.
y sobre si cómo esta entidad está conectada con la protección de la vida humana. Entonces, el artículo que presentamos sostiene que podemos discernir en ciertos esfuerzos actuales para abordar el daño ambiental las semillas de un nuevo enfoque y nuevas respuestas a esas preguntas, que podrían enriquecer el VIH y hacerlo más sensible a una gama más amplia de daños ambientales. Y para desarrollar ese argumento voy a acercar nuestro enfoque, que no mirar a Europa o al Medio Oriente, pero volver más cerca a los acontecimientos en Colombia, donde esta Corte Especial de la Paz ha estado procesando crímenes cometidos durante el conflicto armado. En 2019, a instancia del pueblo Agua del occidente de Colombia, la JEP declaró que el territorio de los Agua, que se llama el Catsazú, era víctima de la violencia y por lo cual la calificó como víctima, lo que significa dentro de la JEP que el territorio mismo, no solo los pueblos, no solo los humanos, sino el territorio tiene derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación. En los años siguientes, la JEP ha calificado como víctimas del conflicto armado a los territorios de los pueblos Nasa y Sia de Nariño, así como al río Cauca, de conformidad con una petición presentada por las comunidades afrodescendentes del río Cauca. En 2023, la JEP se convirtió en el primer tribunal en el mundo, creemos, en procesar por crímenes de guerra ambientales, según el derecho internacional. Pero es aquí, en el procesamiento, donde la JEP chocó con los límites y los puntos ciegos que viene teniendo el enfoque del derecho internacional humanitario sobre el medio ambiente. Entonces, el argumento que presentamos en este artículo es que el trabajo del Tribunal de Paz, en conversación con pueblos indígenas y afrodescendientes, señala los puntos ciegos en los enfoques del DIH y forma parte de la construcción de un nuevo enfoque que enriquece enormemente la visión del DIH. Y el argumento tiene 3 pasos. Primero presentaré los 2 enfoques del mundo natural que viene teniendo el DIH. Segundo, como una forma de poner relieve los puntos ciegos de esos 2 enfoques, mostraré los desafíos que enfrenta la JEP en su búsqueda. Y en tercer lugar, presentaré un nuevo enfoque que estamos sugiriendo, un enfoque que llamamos ecocultural. Y luego concluiré. Y ahora quisiera, antes de empezar todo eso, decir algunas palabras sobre relación de este paper con estudios sociolegales. Si bien yo diría que no es un artículo que en sí aspira a publicarse en una journal sociojurídica, sí se basa en métodos que hemos aprendido por ser académicos de ese movimiento sociojurídico. Tanto Pablo Rueda, mi coautor, como yo fuimos entrenados en Law and Society, en un doctorado que existe en una universidad en Estados Unidos, en Berkeley. Entonces, este artículo se basa tiene 3 características que vienen de ese movimiento. Primero, hacemos como una historia del DIH que se basa tanto en lo que han escrito otros académicos, pero también en una mirada a las fuentes primarias, que son los archivos de las conferencias de los tratados, de la negociación de los tratados. Entonces mi coautor hizo un análisis de los archivos, que es usando data, ¿no? que viene de los historiadores. Por mi parte, yo he estado trabajando
Jurisdicción Especial de la Paz. Soy experta internacional ante ese órgano. Entonces, es a través del trabajo que estaba haciendo, en el fondo es cierta manera de participación o observación, que surgió el conocimiento que tenemos acerca de cómo funciona y las cosas que están pasando dentro de la JEP. Y por tercero usamos una literatura que no viene del derecho en sí, sino de la antropología para hacer sentido de lo que estamos viendo dentro de la JEP. Pero a la vez el argumento aspira a hacer una contribución al derecho más que a la sociología. Entonces, antes escuché que el profesor Cardoso estaba hablando de que hay esta incertidumbre de si los programas de Derecho y Sociedad o sociojurídicos debieran estar en las escuelas de Derecho o en programas de Sociología. Yo creo que debieran estar en las dos partes, porque se crean distintos tipos de estudios en una escuela de Derecho que se apoya en métodos sociojurídicos que en un departamento de Sociología. Y esos son por las presiones mismas internas de las disciplinas, ¿no? Entonces, que tiene que estar en los dos lados para que haya realmente, bueno, para que no se convierta solo en una cosa o solo en la otra, en el fondo. Ok, ahora sigo con el argumento del paper. Entonces, lo que nosotros, mirando la historia de los tratados internacionales de VIH, extraímos de eso que hay dos enfoques existentes acerca del medio ambiente en la historia del VIH. Primero es el enfoque antropocéntrico. En la segunda mitad del siglo XIX, las leyes de guerra se codificaron en el derecho de los tratados, o sea, a través de los tratados. Y durante ese proceso también hubo un cambio de enfoque. Los tratados de esa época pasaron a entender al VIH como un proyecto del arte de gobernar, de los intereses de los Estados-naciones, a un esfuerzo humanista que buscaba minimizar el sufrimiento humano durante los conflictos. El preámbulo de la Convención de La Haya de 1899, por ejemplo, establece claramente que su propósito es revisar las leyes y costumbres generales de la guerra para servir a los intereses de la humanidad. El medio ambiente como tal no era una consideración. Incluso en los convenios de Ginebra de 1949, que obviamente son los principales tratados humanitarios del siglo XX, no dicen nada sobre la protección de la naturaleza o del medio ambiente. Es algo que no los preocupa, que no lo miran. De hecho, las mismas palabras naturaleza y medio ambiente en referencia al mundo natural están completamente ausentes en los convenios de Ginebra, los originales del 49. Pero eso no significa que el mundo natural estuviera completamente desprotegido. Incluso cuando el foco pasó a ser la protección de los seres humanos contra sufrimientos innecesarios, esos tratados extienden su protección más allá del cuerpo humano e incluyen ciertas categorías de objetos. Objetos, por ejemplo, como que se designaban como propiedad. Objetos, por ejemplo, que servían como recursos para la sobrevivencia humana. O objetos que contenían fuerzas inherentemente peligrosas. Todos esos están protegidos. Y entonces, de esa manera sí se protege el mundo natural. Cada una de esas categorías puede incluir aspectos del mundo natural. Es decir, aquellas cosas que no son humanas ni están construidas por los humanos. Pero su protección se basaba en que el objeto tuviera un valor de cambio como propiedad o un valor, o sea, un valor de mercado en el fondo, como propiedad, o un valor de uso directo para la sobrevivencia humana.
Mientras tanto, los bienes culturales solo estaban protegidos en la medida en que fueran fabricados por humanos. O sea, solo se consideraba en objeto cultural algo que era hecho por un humano, no algo del mundo natural. Y a esto llamamos, a esa orientación, llamamos este enfoque antropocéntrico, que dejaba parte importante del medio ambiente fuera de las leyes de guerra. Después de la guerra, durante y después de la guerra en Vietnam, en los años 70, de la década de los 70, a raíz en parte de la terrible destrucción de los bosques en Vietnam, en medio de la carrera nuclear y la creciente conciencia ambiental pública, el VIH, si bien siguió situando la vida humana en el centro de sus objetivos, también comenzó a proteger el mundo natural más allá de sus vínculos inmediatos con la sociedad humana. Se dio una comprensión más compleja de las relaciones ecológicas y una mayor apreciación de la vulnerabilidad de los sistemas naturales. Y a esto lo llamamos el enfoque ecocéntrico, que empieza en los años 70 y se empieza a ver tanto en las convenciones como en el derecho consuelo y la misma. El enfoque ecocéntrico queda claramente escrita en el derecho positivo con la inclusión de 2 disposiciones en el protocolo adicional a los convenios de Ginebra del 77. Uno de esos, perdón, se me olvidó de los slides. El protocolo adicional de 77.1, por ejemplo, en artículo 35, contiene una prohibición del uso de métodos y medios de guerra que tengan por objeto o puedan tener como resultado daños generalizados, graves y de largo plazo al medio ambiente natural. La característica importante de ese enfoque es que protege el mundo no humano como ecosistema. Aunque el concepto de ecosistema no se incluyó en la versión final del protocolo 1, el Comité Internacional de la Cruz Roja señala que el concepto de ecosistema nos lleva a la esencia de lo que a lo que se refiere el artículo 35. Y la protección proporcionada bajo el enfoque ecocéntrico se extiende a áreas no cubiertas por el enfoque antropocéntrico, incluyendo procesos, y esto está escrito en el protocolo, procesos naturales, la dinámica, composición o estructura de la Tierra, incluida su biota, litosfera, hidrosfera y atmósfera o espacio exterior. Eso está escrito en un convenio de 1966 sobre técnicas de modificaciones ambientales. Entonces es un enfoque que no mira solo al hombre y su propiedad, pero mira también a las relaciones ecológicas más extensas y más densas y complejas. Entonces vemos a partir del 70 surgir un nuevo enfoque que amplía el alcance del derecho del VIH. Pero este enfoque también tiene puntos ciegos. Una de las ideas más influyentes que han surgido de los estudios ambientales, socioambientales, en las últimas décadas, es la necesidad de prestar mayor atención a cómo la cultura ha moldeado históricamente las interacciones humanas con los ecosistemas. Y a su vez, cómo el medio ambiente moldea nuestra trayectoria, historia y nuestras culturas. Y es aquí donde los enfoques antropocéntricos, tanto como ecocéntricos, se quedan cortos. El enfoque ecocéntrico no logra integrar por completo las dimensiones simbólicas de nuestra relación con el medio ambiente, mientras que el enfoque antropocéntrico no reconoce su propia base cultural. La propiedad, obviamente, es una categoría jurídica que construye una relación particular con el mundo no humano que está culturalmente definida. Pero el VIH lo trata como una categoría universal.
Y al hacerlo, pasa por alta otro tipo de relaciones construidas por pueblos no occidentales y deja a esos pueblos especialmente vulnerables en el contexto de un conflicto armado. La lucha de la JEP, la Jurisdicción Especial por la Paz, por incorporar perspectivas plurales mientras protege el medio ambiente, ilustra estos límites. La JEP, como he dicho, es un tribunal creado en 2018 a partir del acuerdo de paz del 2016 entre el gobierno colombiano y las FARC. Y está encargado de investigar los crímenes ocurridos durante el conflicto armado entre Colombia y las FARC. Tiene autoridad para aplicar el derecho penal internacional y derecho penal interno, y su mandato incluye el compromiso tanto con colaboración de los sistemas jurídicos indígenas y otros sistemas jurídicos étnicos, tanto como la priorización del medio ambiente. Y cabe destacar que estos son los jueces de la JEP, los magistrados. Es uno de los tribunales más diversos del mundo. Más de la mitad de los magistrados son mujeres. Más del 60% vienen de regiones fuera de la capital. Casi un cuarto son afrodescendientes o se identifican como afrodescendientes o indígenas o ambos. Y casi la mitad, ¿no?, son abogados penalistas. Y para bien o para mal, más de la mitad son académicos. La JEP abrió nuevos caminos cuando comenzó a declarar que los territorios étnicos podrían ser víctimas con derechos a la verdad y al proceso judicial y a reparación. Y esto dio lugar a muchas prácticas reparatorias innovadoras. Pero a la vez es un tribunal penal y el verdadero desafío comenzó al tratar de llevar esa misma sensibilidad a la etapa de acusación penal. La primera acusación, imputada por el crimen de guerra de destruir o apoderarse de los bienes de un adversario, que se castiga tanto en conflictos armados internacionales como no internacionales, y se basaron en el Estatuto de Roma, que también crea la Corte Penal Internacional. Entonces, aquí está en lo naranja: destroying or seizing the property of an adversary. ¿Okay? Entonces están acusando de crímenes contra el medio ambiente y la naturaleza y territorios, pero habla para apoyarse en una convención que existe, se apoyan en el Estatuto Penal de la Corte Penal, y lo único que pudo encontrar el juez es destroying or seizing the property, o sea, la propiedad, destrucción de la propiedad. El problema es que, como ya he dicho, durante la etapa de investigación, la misma sala había declarado que el territorio del pueblo Nasa, en este caso, Escoahuala-Quili, era una víctima y que tenía derechos. Y eso era en reconocimiento de la propia experiencia del conflicto armado del pueblo Nasa y de su visión del mundo, su cosmovisión. Pese a ello, ahora el juez nos dice que el Escoahuala-Quili es propiedad. Entonces la califica como una cosa, un objeto, en la etapa de acusación. De los 7 jueces en esa sala de la JEP, 5 emiten votos separados, objetan que no puedes comer, viene del inglés, no puedes comer tu pastel y tenerlo también. El medio ambiente o es un objeto o es un sujeto, o es propiedad o es una víctima. Y el juez había cometido un error de clasificación, porque la categoría de propiedad que estaba usando no captaba lo que significaba el Escoahuala-Quili.
La siguiente acusación, emitida 4 meses después, esto en el año 2022, adoptó un enfoque distinto. Fue emitido por la magistrada Izquierdo, que es miembro del pueblo Arhuaca, y también se basa en el Estatuto de Roma, en la Corte Penal Internacional, pero usa otra parte del Estatuto de Roma, otro artículo. En lugar de apoderarse de la propiedad del enemigo, acusa del delito de dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, la educación y el arte. Aquí los territorios no se comparan con propiedad del enemigo, sino con edificios dedicados a prácticas culturales. La recompensa del argumento es que refleja mejor la experiencia de los pueblos más afectados. El problema es que los ataques abordados por la sentencia no fueron contra edificios, ¿no? Fueron contra lo que llamamos el mundo natural, ¿no? Fueron árboles, bosques, ríos, y no cosas que fueron construidas por el hombre. Fueron ataques contra lo que consideramos naturaleza, incluyendo animales y plantas que habitan los territorios. La jueza Izquierdo construye su argumento vinculando el crimen con su análogo en el Estatuto de Roma, que no habla de edificios, sino de lugares de culto, pero eso es solo se puede aplicar en conflicto internacional armado, y este es un conflicto armado no internacional. Y ella entonces pone en primer plano el compromiso con el pluralismo jurídico y escribe: el Estatuto de Roma, cuando se refiere a edificios, lo hace desde una perspectiva occidental. Sin embargo, bajo el pluralismo jurídico debe entenderse en un sentido amplio como lugar según las creencias y puntos de vista de cada pueblo. Entonces ella está tratando de resignificar estas categorías que heredamos del VIH para dar expresión a enfoques de pueblos indígenas y pueblos afro sobre el mundo natural. Busca reconocer que un lugar natural puede tener significado no solo por su uso como propiedad, sino también por los servicios ecosistémicos que proporciona, no solo por los servicios de ecosistemas, pero por su significado para el pueblo. Entonces, la lucha de la JEP saca a luz los límites de los enfoques ecocéntricos y antropocéntricos, pero también ilustra y señala un tercer enfoque que comienza a surgir, que nosotros llamamos el enfoque ecocultural. Se refiere al conjunto de leyes, instrumentos y prácticas de VIH que reconozcan que la interacción entre los seres humanos y el medio ambiente no es solo material, sino también simbólico, y busca proteger esa compleja relación como valiosa en sí misma. Y se pueden encontrar ejemplos de este enfoque en los principios de PERAC de la ONU y las directrices del Comité Internacional de la Cruz Roja, así como el trabajo de la JEP. Al igual que el enfoque ecocéntrico, este considera a los seres humanos y la naturaleza como parte de un conjunto complejo de relaciones mutualistas. A diferencia de ese enfoque, considera que esas relaciones no solo son materiales o biológicas, sino también culturales. Se podría argumentar que el énfasis en la importancia cultural de la naturaleza es antropocéntrico, porque se centra en la protección, en el fondo, de modos de vida humana. Y eso es cierto, pero solo hasta cierto punto. Sostenemos que no es antropocéntrico porque no centraliza a los humanos como tales, centra las formas en que los seres humanos y la naturaleza se interrelacionan. Aquí hay una juxtaposición de los tres aproximaciones o orientaciones que destacamos en el paper. Y creo que no sé cuánto tiempo ha pasado, pero me imagino que han sido como 20 minutos.
Así que voy a hacer brevemente terminar para que tengamos tiempo para conversar sobre estas ideas y también cómo se relacionan como estudios sociojurídicos. En el paper tratamos sacamos esta idea del trabajo de la JEP y también de estos otros instrumentos como TERA y tratamos de describir cómo funcionaría con el derecho internacional humanitario existente. Y hacemos el ejemplo de cómo esto podría enriquecer las propuestas que se están haciendo para que se incluyan en el Estatuto Roma el crimen de ecocidio. Y explicamos cómo el crimen de ecocidio, como está propuesto hasta ahora, solo mira al medio ambiente como un ecosistema y no abarca el sentido cultural que puede tener, otros sentidos culturales que pueda tener lo no humano para pueblos, especialmente pueblos no occidentales. En el DIH, al igual que en la propuesta de ecocidio, a menudo se articula el requisito mínimo de que el daño causado por un ataque en un conflicto armado sea grave y generalizado o severo y de largo plazo. Pero el contenido de generalizado y de largo plazo se entiende a través del enfoque ecocéntrico. Que sea generalizado o widespread se refiere a daños que se extienden más allá de un área geográfico limitado, que cruzan fronteras estatales o que son sufridos por todo un ecosistema o especie o por un gran número de seres humanos. Sin embargo, por ejemplo, los territorios indígenas a menudo abarcan un área geográfico limitado, y también limitado por fronteras nacionales y pueden coincidir o no con la definición ecológica de un ecosistema o una especie completo. Y debido en gran parte a los impactos de la colonización, rara vez albergan a un gran número de seres humanos. Utilizando el enfoque ecocultural, la definición de esto podría complementarse con la consideración de si el daño lo sufre todo el territorio de un pueblo indígena o tribal o una parte significativa del mismo. Estoy atrasada con las slides. Esa es la propuesta, por ejemplo, que podría incluir la visión ecocultural. Voy a concluir aquí y después podemos seguir conversando. Para poner esto en marcha, damos algunas ideas de cómo se podría definir quienes califican para este tipo de protección. Pero quisiera concluir que aspiramos a 3 contribuciones con este artículo. Primero, ofrecer esta tipología que viene destilada de los tratados y los trabajos en instrumentos en DIH que nos permite identificar tendencias en la protección del medio ambiente por parte de DIH. Pero también ofrece una visión más profunda. La tipología apunta a 3 tipos de relaciones entre los humanos y el mundo no humano, cada una de las cuales requiere distintas formas de protección. Y contiene la sugerencia de que el DIH debería entenderse a sí mismo no solo como una ley para la protección de la vida humana, sino también como una ley que protege tipos de relaciones entre los humanos y el mundo no humano. Segundo, el artículo señala cómo el DIH puede ampliar su protección del medio ambiente de una manera productiva y justa que permita captar mejor cómo las personas experimentan el daño. Y tercero, aspira
traer a la mesa nuevas ideas importantes provenientes de América Latina y otras partes en desarrollo del mundo o del sur global. Nuestro argumento es que las semillas de este enfoque cultural ya se pueden encontrar en importantes instrumentos del VIH como PERAC, pero hay que reconocer que gran parte del trabajo preliminar para su desarrollo surge de cómo se han desarrollado e interpretado la OIT 169 y le dicen la Declaración de Pueblos Indígenas de la ONU. Por la Corte Interamericana también y los tribunales nacionales latinoamericanos y los movimientos sociales, particularmente los movimientos sociales indígenas. Y estas ideas a través de la JEP ahora complementarán y ampliarán al VIH. Y concluyo con eso y están muy bienvenidos sus comentarios, ideas, críticas, todo lo que toque conversar ahora. Fantástica presentación, profesor Alexandros Neus, muchas gracias. Realmente, no sé si ¿me escuchan bien? Sí. Yo también estoy un poco indeble y como les decía, me agarró un resfrío, estuve resistiendo, pero terminé cayendo en el mismo resfrío que mis hijos, chicos. Probablemente vienen de la sala cuna. Pero es un tema de gran interés, no solo eh, en el campo del derecho, sino obviamente que de gran interés de una cantidad de campos científicos de ese tema, como es lo de la protección ambiental y el de la defensa de los derechos humanos. Entonces, de per se el tema ya eh, abre, digamos, muchos flancos, muchos aristas para debatirlo. Por ende, voy a pasar la palabra a los alumnos para que ellos, antes que yo empiece a hablar sin parar, pueda hacer su intervención. Pedro, ¿le gustaría hacer algún comentario sobre el trabajo? La profesora, yo creo que sí, porque estuvimos hablando de ello ayer, antes de ayer. Eh, sí, había algo una inquietud, ¿no? Que cuando lo escuchaba la profesora, mm, efectivamente hay estos tribunales, ¿no? Que me parece muy pertinentes su creación. Y, y sacan herramientas, ¿no? O sea, van produciendo herramientas conceptuales y jurisprudenciales donde van otorgando derechos, ¿no? A cosas a objetos, cosas que pueden ser no humanos, dependiendo, ¿no? Del enfoque teórico. Pero esa apertura es importante. Sin embargo, hay algo que quiero poner en discusión, ¿no? La fuente de donde está emanando esos derechos y de donde proviene ese tribunal donde se ha formado esas personas es una fuente individualista, le diremos, ¿no? Moderna, ¿ya? Entonces, son herramientas de la fuente individual para entender estas otras formas de ser. Herramientas para proteger a estas otras formas de ser. Entonces, yo voy a hacer como otra metáfora acá, ¿no? Son como, hablaba una vez con una líder indígena boliviana que me decía, cuando le trataba de explicar esto, y ella me decía, ya te entiendo, hermano, me decía. Vos estás hablando que ellos tienen como una propia cancha de juego, como una cancha le decimos a un campo de juego, ¿no? Un campo de juego que tiene sus reglas que tiene, y sus jugadores. Y ella me decía, pero cuando nosotros queremos entrar a jugar ahí, tenemos que aprender las reglas de ese campo de juego.
y siempre que entramos, perdemos. Siempre que entramos, perdemos cuando entramos a ese campo de juego. Entonces, vamos a decir que esta fuente y este campo de juego donde están este tribunal está ahí. ¿Qué me decía la autoridad indígena? La idea es que traerlos a ellos a nuestro campo de juego, a nuestras reglas, y con nuestros jugadores, y ahí vamos a tener ventaja. Entonces, a mí me parece ese pensamiento muy progresista, ¿no? Porque estamos hablando de dos campos de juego casi antagónicos, uno individual, otro colectivo, uno que ve a la sociedad de manera que tiene que separar y la otra que lo ve sin separaciones. Uno que acepta que hay otro tipo de humanidades y el otro que acepta solamente que el ser humano es el humano, ¿no? Entonces, y por lo tanto, cada campo de juego es son estructuras de pensamiento. Entonces, yo creo que ese es el desafío que tienen, poniendo en el caso de los pueblos nomás, de los pueblos indígenas, solamente hablando de eso, ¿no? Eso es lo que me hace reflexionar la ponencia. Muchas gracias, Pedro. Es una reflexión profunda y muy bien articulada. Y es una contradicción que está en el corazón de este trabajo. Y de cierta manera es la contradicción que lo anima, ¿no? Que es el corazón, aunque sea una contradicción. Porque, y tiene varias capas. Yo creo que siempre, por un lado está algo que me imagino que lo han conversado, que siempre que tratamos de usar el derecho, que es un instrumento fundamentalmente conservador para hacer cambio social, hay como en inglés se llama compromise, hay que hacer una negociación y se pierde algo, ¿no? Entonces cuando un movimiento social usa el derecho para crear cambios, cuando el movimiento gay en Estados Unidos decidió usar el derecho para crear cambios legales y integración, significó que de a poco los que se apoderaron del movimiento eran abogados, eran actores más conservadores y se enfocaron en el matrimonio y no en otras integración social más profunda, ¿no? El matrimonio es algo muy conservador, entonces querían como apegarse a esta figura súper conservadora y así ganaron muchas cosas, muchos derechos, pero dejaron de lado muchos derechos, muchos reclamos y muchas... Entonces siempre cuando se usa el derecho, es mi primer punto, cuando se usa el derecho hay como para tratar de crear cambio, hay momentos y se puede hacer un cambio contrahegemónico, pero en el fondo el derecho es un instrumento que más que no apoya a las estructuras de autoridad y poder existentes en la sociedad. Y solo hay momentos en que se puede usar para hacer cambio. Pero lo que tú notas es otra contradicción, que es una contradicción inherente en el concepto mismo de diálogo intercultural, ¿no? La aspiración de tener un diálogo entre dos distintas ontologías, no sé, es algo muy difícil y por eso en este paper nos apoyamos en las teorías que han creado antropólogos que trabajan con pueblos indígenas en general en Latinoamérica, que han pensado profundamente cómo se hace esto, qué significa para alguien, y estoy pensando en la autora Marisol de la Cadena, que es una antropóloga peruana que escribe sobre esta idea de cómo se comunica a través de, o viaja a través de ontologías. ¿Qué significa para alguien del occidente tratar de entender
la idea de que una montaña está viva y es un espíritu, y tomar esa idea en serio, porque ahí hay una montaña, ¿no? Hay un territorio, hay naturaleza, pero también hay algo más, dice ella, ¿no? Y es ese algo más que no cabe dentro de nuestra ontología, pero que podemos tratar de aproximarnos a eso. Y es lo mejor que podemos hacer. Entonces creo que, y también tú dices, bueno, pero cuando se construyen estos diálogos son siempre es siempre la parte más débil la que pierde y la que tiene que ceder más que el otro, ¿no? Entonces, siempre que quizás los pueblos indígenas tratan de articular sus reclamos a través del derecho, siempre pierden algo. Por ejemplo, tienen que aceptar que su territorio se hable de su territorio en el sistema interamericano como propiedad, a través del derecho de propiedad, cuando para ellos el territorio no es propiedad, es algo mucho más allá de la propiedad. Entonces, eso sí es algo inherente en los límites del derecho. Este es un esfuerzo que viene de los pueblos indígenas, de los movimientos sociales colombianos, de tratar de introducir esas ideas en el derecho y en la práctica de la JEP. Yo creo que ellos son actores muy sofisticados y que han decidido que vale la pena, a pesar de lo que tú dices, ¿no? A pesar de los desafíos y a pesar de una historia en que muchas veces se pierde cuando se trata de articular algo en el derecho occidental. Pero sí, es una contradicción que está muy al centro de todo este trabajo y de la cual yo creo que la magistrada Izquierdo, que es la magistrada del pueblo Arhuaca de Colombia, que de cierta manera en la JEP por lo menos está liderando todo este acercamiento con las jurisdicciones indígenas, está muy consciente, ¿no? Y creo que han decidido, y es algo que piden los pueblos mismos, y por eso quizás se justifica. No sé si eso contesta un poco o es una respuesta. Sí. Sí, efectivamente, has sintetizado muy bien, creo, mi inquietud. Quería poner un último punto. Pedro, Creo... por favor, Pedro, un segundo, perdón interrumpirle. Profesor Uneos, yo le pido por favor si se puede cerrar la diapositiva o dejar de compartirla, porque así nosotros podemos verla mejor. Ay, perfecto, muchas gracias. Un último punto me gustaría terminar. Creo que la capacidad de muchos pueblos, pero que son agricultores, cazadores, pescadores, recolectores, que todavía tienen como su principal fuente económica la agricultura, es decir, sembrar, relacionarse con la tierra, relacionarse con el bosque en la caza, en la recolección y en la pesca. Esa práctica es lo que le permite a un pueblo dar agencia con lo que se relaciona. Es decir, un agricultor le va a dar agencia, o viceversa, ambos se van a dar agencia, la parcela, la chacra, ¿no? Y el ser humano se van a construir. Si no hay esa relación, es muy difícil que puedan construirse ambos seres. En cambio, en la modernidad, yo me he dado cuenta que hoy en día le estamos dando vida a todo, pero es nominal nomás, porque no estamos haciendo esa co-construcción como hacen estos pueblos. Entonces, hay una cosa ahí de por medio que tiene que ver. Solamente eso quería puntualizar. ¿En qué sentido le estamos dando vida a todo? Porque ya parece un discurso que el bosque tiene vida, que el río tiene vida, ¿no? Sí, Pero sí, sí. solamente es un Sí, discurso. sí, sí. No hay esa práctica Sí, con lo que tiene. No, ahí voy, a eso voy. es muy interesante eso. En nuestra propuesta
del reconocimiento en el VIH de ciertas relaciones que llamamos ecoculturales. La parte del paper que no expliqué porque no los quería aburrir, no sé, quería empezar la conversación, pero limitamos esa protección ecocultural a los pueblos justamente que tienen la relación que acabas de describir. O sea, aunque sea un pueblo indígena, no sé, en Wisconsin, de donde vengo yo, hay un pueblo indígena muy importante, muy prominente, que se llama Ho-Chunk, pero ellos no establecen esa relación con su territorio por la manera en que sufrieron la colonización. No tienen un territorio definido y han tenido que tratar de comprar parcelas. Entonces, yo estoy de acuerdo que solo en realidad se podría decir que eso, o sea, no, estoy de acuerdo y creo que lo que dices hace sentido con nuestra propuesta que se limita a los pueblos no occidentales que tienen ese tipo de relación. Y tampoco no es no occidentales, es que tienen ese tipo de relación. Y algo más iba a decir. Es interesante, en Latinoamérica, en los países en que más se ha desarrollado esto, es justamente a través de litigación y movimientos sociales de pueblos indígenas. Entonces, en Colombia, cuando la Corte, o pueblos étnicos, cuando la Corte colombiana le da personalidad jurídica y derechos al río Atrato, lo hace a petición de los pueblos que viven en ese río, y la Corte misma muy consciente de que se trata de la relación de esas comunidades con el río. La Corte Suprema de Colombia, en cambio, le dio personalidad jurídica a la Amazonas, a la región amazónica. Y en esa litigación que era de cambio climático y como que tuvo mucha publicidad porque eran niños de Colombia, que decían que Colombia no estaba cumpliendo con sus obligaciones bajo el tratado de la Convención de París, el Tratado de París sobre el cambio climático. Pero esos niños eran niños X, no es que ellos vivían en la zona amazónica, no tenían una relación de ese tipo. Y la verdad es que se ve que el seguimiento de ese caso no ha tenido el mismo, no ha tenido el mismo impacto, porque también necesitamos que esas comunidades, y creo que la Corte también constitucional lo reconoce, como que ellas son los que cuidan, es esa relación la que va a cuidar al río, así como el río cuida a los pueblos. Entonces, si no hay esa relación, como que el seguimiento del caso no funciona. Muchas gracias por las dos observaciones. Muy interesante la observación, Pedro. Eh, Mientras tú decías que estamos dando vida a todo, me parecía que quería decir otra cosa. Me parecía que quería decir lo que algunos autores han denominado la era del bioconstitucionalismo, ¿no? Digamos, una respuesta al problema de la biopolítica, donde, digamos, el control, los dispositivos operan de forma en que se puede decir que el efecto es dejar morir eh, eh, y hacer vivir, ¿no? Por un nuevo régimen donde los dispositivos permiten cambiar la vida, ¿no? Y el cambio de la vida es el cambio de la genómica, ¿no? El cambio de, digamos, las semillas genéticamente modificadas, es la reproducción de un cerebro in vitro, está el OncoMouse, que es como un ratón desarrollado en laboratorio para tener cáncer con un cierto time frame. Eh, perdón el anglicismo, eh, como repito, estoy enfermo, pienso en portugués mezclado con varios idiomas y
y me está haciendo confusión. Entonces, estoy inestable mentalmente. Así que bien, entonces, muy, muy interesante eh, pensar esa, digamos, régimen reverso que postulaba Pedro, ¿no? Como quién es quien tiene el poder de reconocer el no humano, de- determina, digamos, el ente determinante en esa relación. Esto es una discusión que también tiene que ver con el pluralismo jurídico, ¿no? La captura, la idea de captura de los regímenes de propiedades indígenas, por ejemplo, colectivas, cuando uno reconoce el pluralismo jurídico, está siempre el riesgo de que el sistema que reconoce va a asfixiar el reconocido hasta la muerte, ¿no? Y va a vaciarlo de contenido. Eh, pero yo quiero dar un paso atrás, ya que la profesora, antes de pasarle de vuelta la palabra, la profesora Uneos mencionó al problema de la multiplicidad ontológica que trabaja Marisol de la Cadena, ¿no? Y yo creo que esta es la parte importante del trabajo. Y era un trabajo, y es un trabajo que he estado desarrollando, fue un doctorado que empecé, incluso estuve un rato matriculado en Coimbra con el profesor Boaventura Sola Santos, hace unos 6 7 años eso, y terminé abandonando, ¿no? Una idea que yo tenía era de cómo lograr una síntesis, digamos, entre tres asociaciones que surgen automático, como dice Latour, ¿no? El climate, no sé si me ven, si mi conexión parece que está inestable, pero bien. Y que tiene que ver con esa imagen, no sé si se puede ver, que salió en la revista Nature, que es una nueva época, la época humana, ¿no? El humano como un actor geológico, y enseguida la Tour retoma esta imagen, ¿no? de Thomas Hobbes. Y yo creo que cuando hablamos del problema del reconocimiento de, digamos, constelaciones de ríos como sujetos jurídicos, con constelaciones de montañas, de la Amazonía, surge el problema de, digamos, la gramática conceptual de la disciplina de cualquiera que lidia con el Estado y que sigue aprisionada en esa imagen de Hobbes de una distribución ontológica de un mundo, de una naturaleza muerta, un Dios tercer excluido, solo que se puede, digamos, interpretar de forma figurativa a partir de la Biblia, pero excluido del conocimiento del mundo verdadero, que es el mundo de la ciencia, o sea, el ciudadano representado en el parlamento, el no humano representado en el laboratorio, ¿no? Ese es como lo que queda, digamos, de esa imagen de la portada del Leviatán de Hobbes, que los humanos son los que son representados en el soberano, ¿no? Hacemos parte del soberano. Pero viene el nuevo régimen climático y todo pasa a ser parte de la política. Y eso es lo que estamos empezando a ver en la jurisprudencia que la profesora nos presenta. Y ahí surgen tres grupos de partida, los científicos básicos que están hablando del tema de reconocer el problema climático hace tantos años, nosotros, digamos así, los intelectuales postmodernistas, progresistas, que estamos, digamos, buscando los aliados, y esa visión de los pueblos originarios expresa digamos, su ontología de forma distinta. Este para mí es el gran problema, ¿no? Que está, digamos, y perdón con molestar con antropología de nuevo,
que estamos viviendo el problema del perspectivismo, ¿no? El perspectivismo amerindio, como dice Viveros de Castro, una teoría, digamos, etnográfica, antropológica, que es propiamente etnográfica, que está basada en la idea de que el sujeto eh, cualquier actor, cualquier ente que tenga alma es un sujeto que es capaz de tener un punto de vista. Entonces, la idea es que por detrás de esta apariencia, ¿no?, humana, o como pensé, no sé, un jabalí, que lo vemos como un jabalí, por detrás de esa capa de jabalí está un ser humano. Digamos, en las filosofías indígenas amerindias, ¿no?, desarrollada por ese antropólogo brasilero. Entonces, la diferencia es que, como dice Viveros, para los arahueté, todos son humanos excepto lo que no es. Y eso significa que no estamos hablando de un humano, de un no humano, de una visión de un indígena de Walt Disney, ¿no? Es indígena que vive una relación pacífica con la naturaleza, esa visión del buen salvaje de Thomas Hobbes, sino que un mundo peligroso, un mundo donde todos son humanos, excepto lo que no es un mundo peligroso, es un mundo donde lo que quiere decir es que cuando yo como un jabalí como humano, yo lo encuentro como una presa, yo veo el jabalí como una presa. Y de modo similar, el jaguar, cuando nos mira a nosotros, lo que ve es una presa, lo que ve es comida, nos ve como jabalí. Por eso que para nosotros, cuando miramos el jabalí jugando en el barro, en el río, imaginamos que simplemente está ahí tirado en un lugar repugnante, mientras que en realidad para él es un parque de diversiones. Entonces, el problema es que, por ejemplo, cuando el jabalí ve que yo percibo, cuando el jaguar ve que yo percibo el jabalí como comida, él me percibe a mí como comida, y yo cuando lo miro, digamos, alimentándose de la sangre, para mí es sangre, para él es cerveza, ¿no? Es chicha. Entonces, en el conflicto que la profesora presenta, el problema del juez izquierdo y del juez Sánchez, creo, es algo que he defendido en un paper. Es un problema fundamentalmente de traducción entre ontologías incompatibles y que no son y entra el problema de perspectiva, ¿no? Eh, la pregunta es, entonces, si a partir de aquello que nosotros enunciamos como un régimen de enunciación que denominamos derecho, sería posible, digamos, incorporar de forma válida, ¿no?, sin reducir la complejidad de esa perspectiva ajena a las condiciones intrínsecas que son las nuestras, de nuestro mundo, que es el mundo del derecho. Entonces, la Corte de mi visión debiese obligarse, mejor dicho, a reformular todas las categorías con las que actúa para acceder de forma, digamos, mínimamente respetuosa, eh, esas alternativas posibles, no los posibles, multiplicar los posibles. Y para cerrar, ¿no? Porque el concepto aquí es un problema de equivocación. Cuando un juez llama la propiedad, el territorio, ve propiedad, por ejemplo, los mapuche no ven el territorio como algo que se pueda dividir entre lo que es el agua
el suelo y la montaña, sino que él ve como él como parte del territorio, el Che como algo que pertenece al territorio, mientras que los activistas, que somos, digamos, nosotros, vemos esto como un problema progresista, político, un problema de derechos humanos, ¿no? Y ahí surge la equivocación, que no es simplemente un malentendido, ¿no? No es un error de perspectiva, no es un problema de falta de coherencia, sino que es que cuando hablamos del mismo objeto o un fenómeno, lo entendemos de forma distinta porque nuestras perspectivas no coinciden. Entonces, ese trabajo es un ejemplo para mí, profesor Uneus, más para hacer como es de eso más una pregunta que un comentario, un trabajo que debiese también trabajar esa idea de Viveros de Castro, de que el sujeto es quien tiene alma y tiene alma y es capaz de tener un punto de vista. No sé cómo resuelve. A ver, déjame ver, hay dos comentarios que quiero. Ah, despedidas. Mira, muchas gracias. Lo veo más como un comentario que, aunque digas que es una pregunta. Pero, sí, o sea, yo en el libro no, o sea, en el libro, en el paper nos apoyamos más en Marisol de la Cadena que Viveros. Sí, en realidad, en su teoría de las aperturas ontológicas, ¿no? Momentos de apertura ontológicos, como estos momentos en que se puede captar algo de la ontología del otro, que siempre es momentario, es como coyuntural. Creo que el paper, de cierta manera, es más conservador. En el sentido de que era mi aspiración, no sé si la vamos a lograr, de traer estas ideas que vienen en el fondo, como he dicho, que han sido desarrolladas más bien a través de los movimientos sociales de pueblos en Colombia, un poco en Ecuador, Perú, en Guatemala, y traerlas a dialogar con la academia en Estados Unidos, ¿no? De que es donde yo escribo. Y para hacer eso hay ciertas no nos enfocamos tanto en la teoría de la nueva ontología, que es como una manera de designar al trabajo de estos antropólogos que hemos mencionado. Y también diría que el problema que tiene el juez, el magistrado Sánchez, es que si bien él viene entendiendo lo que significa el territorio para el pueblo NASA, se enfrenta con el Estatuto de Roma y estamos hablando de un proceso penal que tienen parte del debido proceso es que no puedes inventar algo nuevo, ¿no? No puedes de repente sentenciar con un lenguaje que no está en la convención, que no está en el derecho positivo. Ese es realmente el problema con que se enfrentan. La jueza izquierda es más valiente de cierta manera y ella dice, mire, este lenguaje que habla de edificios lo podemos entender de otra manera, que está hablando de lugares con importancia cultural. Pero ella al hacer eso se sale estrictamente de una lectura de las palabras que están en el texto en un proceso penal. Entonces,
ha sido controversial y no sé si se va a revocar en segunda instancia o no, porque está la libertad de una persona que nunca ha conocido estas ideas ahí, ¿no? Quizás donde han tenido más libertad de realmente respetar y darle voz a las ideas que están expresando el pueblo Nasa, el pueblo Sia, es en las reparaciones, ¿no? En la manera en que tratan de reparar e incluir y dialogar y de llevar el tribunal, componerse en el territorio y hacer rifos y designar medidas de reparación que ellos pidan que tengan que ver con reparar el territorio. Y eso puede ser hacer, no sé, puede ser, me falta vocabulario, un rito, tanto como sacar el petróleo del río, sacar las minas antipersonales que están distribuidas por los territorios. Entonces, en ese sentido han podido ser un poco más fieles, yo creo, a lo que piden los pueblos que en el momento de sentenciar. El momento de sentenciar es como donde el derecho occidental se pone más rígido por esta idea del debido proceso. Ahora a la vez, lo interesante es que es un tribunal de justicia transicional con un enfoque de justicia restaurativa. Entonces las sentencias de las personas que participan y contribuyen y confiesan y comparten la verdad y piden perdón, ellos, aunque hayan cometido crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra, no van a tener sentencias carcelarias, sino restaurativas. O sea, y ellos van a participar en estas en medidas de restauración, por ejemplo, que piden los pueblos. Sé que eso no contesta mucho lo de tu pregunta, más bien del perspectivismo, pero quizás apunta a los límites contra cuales los magistrados están enfrentados. Que es donde empezamos con la pregunta de Pedro, los límites del derecho occidental. Quería agregar algo que me hace pensar bastante, profe, que en su intervención cuando dijo, profe Alejandra, que hay que proteger la relación. Creo, eso para mí es bien novedoso, porque... Claro, Eso se trata, el planteamiento de territorio no es proteger el territorio es parte del pueblo. Exacto. Tratan de apuntar a la interrelación. Sí. Y eso creo que no estamos viendo, por lo menos yo no estoy viendo, y no he encontrado mucho en eso, porque vuelvo a decir, es decir, cuando Joao dice que los mapuches perciben el territorio, bueno, no solamente perciben, yo diría, practican, o sea, tienen que practicarlo, porque no es percepción. Cuando Occidente habla de territorio, no es solamente, yo digo, cuando Occidente o la sociedad urbana, moderna, le diremos, no percibe, practica, tiene una relación con el territorio que la trata como lo que es, ¿no? Como una mercancía. En cambio, yo creo que otros pueblos, otros grupos, me refiero a los agricultores, tienen una relación estrecha, la tienen que sentir, tocar la tierra, ¿no? Saber su textura, incluso, y eso les va a dar cierto tipo de conocimientos para saber si es fértil, si ha sido ya utilizada, o sea, tantas cosas que nos puede decir el hecho de tocar, practicar el territorio de la tierra, ¿no? Y eso es una relación. Entonces, cuando usted dijo, no se está protegiendo eso, sino se está protegiendo esa interacción, eso es lo que, para mí, lo importante, ¿no? Y eso no se está tocando mucho, yo creo. Y nosotros cuando queremos proteger eso, no conocemos esa relación.
no la vamos a poder captar en libros, no para nada, porque nuestra forma de relación es otra. Y no es que no la vamos a tener esa relación yendo a ser agricultores, no, para nada, por ahí no va, ¿no? Por ahí no va. Pero esa es la complejidad de trabajar, yo creo, estos casos. Y yo quería decirle que si bien el bosque es peligroso, pero también nos enseña bastante el bosque, ¿no? La selva, y quería, no sé si puedo contarles una pequeña leyenda bien chiquita Sí, por favor. sobre el bosque de los Ayoreo. Los Ayoreo es un pueblo del Chaco boliviano. Está el Chaco boliviano, Chaco brasilero y Chaco argentino, ¿no? O sea, el estado. Dice que antes el armadillo era bien grande y era dueño del acero. Era el único dueño del acero y no quería dar a nadie. En ese tiempo todos habían sido hombres, personas, todos eran personas. Entonces el armadillo dice que era grande y no quería dar el acero. El único que tenía acero en su espalda y en sus uñas. Los animales le habían dicho, danos un poco de acero, danos un poco de acero. No había querido. Entonces todos los animales se habían reunido y habían dicho, tenemos que matarlo a este egoísta. Tenemos que matarlo. Entonces todos se reúnen y lo matan al armadillo. Y cada uno se reparte el acero. El pájaro carpintero en su pico, la tortuga en su espalda, el oso hormiguero en su hocico, el jaguar en sus garras, ¿no? Entonces todos se reparten el acero. Y el armadillo se queda chiquitito, o sea, no lo han matado, lo han vuelto chiquito y lo tienen ahí con sus uñas, ¿no? Que puede escarbar la tierra. Ya. La moraleja que nos está diciendo entonces esto es que no hay que ser egoísta, ¿no? No hay que ser egoísta porque cuando un humano rompe el equilibrio, el mito te va a servir para volver al equilibrio, ¿no ve? Entonces, esa es una enseñanza de por qué no hay que ser egoísta y los animales nos muestran con las uñas de acero. Eso, Joao y Alejandra. Gracias por compartir eso. Mira, tu primer comentario sobre las relaciones, quería enfatizar eso. Todo el planteamiento que han hecho se trata de eso. Aunque se llame territorio, se refiere a todo lo que existe dentro de ese territorio y las relaciones entre sí y la protección que quieren darle a esas relaciones. Entonces, nuestro argumento es que a través de eso, si miramos la historia del derecho internacional y humanitario, nos damos cuenta de que siempre fue un derecho que trató de proteger relaciones de los humanos con los no humanos. En la etapa antropocéntrica, la relación que protegió era una relación definida como propiedad, como algo que se puede vender en el mercado. Esa es la relación que defienden los convenios de Ginebra, por ejemplo, ¿no? Porque dicen que los objetos, la propiedad civil no puede ser objeto de ataque. Mientras que la naturaleza en sí está bien, pero si es propiedad, si esa naturaleza se llama propiedad, entonces está protegida. Entonces, esa categoría que tenemos de antropocéntrico es la protección de una cierta tipo de relación. Y la ecocéntrica conceptualiza la relación de los humanos y los no humanos en términos de la biología y los ecosistemas. Entonces trata de proteger relaciones materiales, ¿no? Lo que los biólogos llaman a un ecosistema, que son intercambios de energía entre distintos seres vivientes y las redes entre ellos. Entonces, el ecocultural es una mirada que dice, no, las relaciones de los humanos y no humanos también son culturales, no son, o sea, también van más allá de lo material y lo biológico y más allá de la propiedad. Entonces, en el fondo, a través de esta enseñanza que viene ustedes, en el fondo
los pueblos, los movimientos sociales de los pueblos indígenas en Colombia, vemos que el DIH lo que protege son relaciones entre los humanos y no humanos, pero hasta ahora solo ha protegido relaciones definidas por la cultura occidental o la ontología occidental, y estamos tratando de que se pueda ampliar a proteger estas otras maneras de ver las relaciones humanas y no humanas, pero siempre todo se trata de las relaciones. Es muy interesante lo que dice la profesora Uneus. Nosotros estábamos pensando en una definición etnográfica de derecho, ¿no? Y ese derecho sería capaz de transportar cualquier cosa, ¿no? El derecho como un régimen de enunciación enreda todo lo que está en su contexto, laturianamente hablando, ¿no? El derecho se reinventa, así como el Estado hay que reinventarse a cada alteración que hay en el contexto, ¿no? O sea, sale en el diario del lunes una cuña de un político importante sobre las píldoras anticonceptivas, y esto va a resonar dentro del despacho judicial de un juez, del mismo modo que la conversación de pasillo, todo eso es lo que produce el derecho a cada vez que se define, que se enuncia lo que es el derecho, ¿no? Un caso interesante acá en Chile que una vez se prohibió los bingos, y el diario, salió, fue como un día viernes. El domingo el Mercurio publica una crítica que el mundo se iba a acabar porque no podía prohibir los bingos, y bien, y el mismo fiscal que pidió la prohibición y el cierre de todos los bingos del país fue el que después de la impronta de los noticiarios, el que pidió la reapertura de los bingos. O sea, con el cambio del contexto, con el violo que produciría, digamos, una adhesión estricta a la norma, ¿no? O sea, un mundo donde las conductas se definen de acuerdo al derecho 100% del tiempo, es lo más parecido al infierno que pudiésemos imaginar en la tierra, ¿no? Y esa es la gran ficción jurídica que está el supuesto del pensamiento jurídico, que las normas, weberianamente hablando, ¿no? El mundo racional legal donde las operaciones se determinan a partir de una racionalidad a priori por las normas sancionadas jurídicamente. Ese mundo es un infierno, ¿no? Ese mundo, si existiera, nosotros no duraríamos un día en ese mundo. Entonces, solo eso para, digamos, también relajar un poco y sobre todo decir que es importante no creerle tanto el cuento al derecho y ver que es posible no solo hacer una crítica, que es lo que muchas veces la academia sociojurídica está interesada en hacer, el derecho como dominación, sino que observar esos usos, no me gusta esa expresión, pero contrahegemónicos, que se puede, a partir del momento que logramos replantear todo el contexto, como está haciendo la profesora Uneus. Y aquí, profesor Uneus, una pregunta, porque el proyecto político, ¿no? Hay un proyecto, digamos, político por detrás del argumento, que está ya, al llamar territorio y, digamos, así, por así decirlo, enmarcarlo como un híbrido naturaleza-cultura, eco-humano, eco-social, ¿no? Ese híbrido de naturaleza y cultura. Estás reconociendo los pueblos que son indivisibles respecto al territorio, ¿no? ¿Y cuál es digamos, el adversario principal de esos pueblos que usted ha identificado en el estudio de caso en Colombia? ¿Cuál es el problema político más, el otro political actor más como relevante? Esta pregunta, porque yo creo que si bien la figura del territorio como víctima refleja y tiene resonancia con no las creencias, como dice Pedro, no es
perspectivas, sino vivencias, la antología de los pueblos en Colombia. También es un instrumento legal que aspiran que les dé más autonomía, ¿no? O sea, lo que quieren los pueblos indígenas es que no lleguen proyectos extractistas a sus territorios, que no lleguen actores armados a sus territorios, que no vengan, o sea, que en el fondo que no se exploten sus territorios y que ellos tengan autonomía y, no sé si control, porque controlen, que puedan vivir, que las relaciones que tienen con en sus territorios no sean derrumpidas, ¿cómo se dice? No sean disrupted. No sé, no sé, Destrozadas. que no se rompan en el fondo, que no sean perjudicadas esas relaciones por los proyectos y por otras personas que tratan de venir y imponer otras maneras de vivir y otros tipos de relaciones en el territorio. Eso es lo que quieren y creen que este es un instrumento, esta figura del territorio como víctima, es un instrumento para llegar a eso. También entonces tiene ese doble sentido, ¿no? Es algo que sí refleja sus ontologías, pero también es un instrumento político que encuentran que puede tener eficacia en una pelea política para preservar las relaciones con que viven en su territorio. Y es una idea que empezó en Colombia en un decreto de ley en 1992, creo, o quizás 94, justo después de o sea, con la nueva constitución, era la aspiración del gobierno poder devolver las tierras, o sea, de tener como una política de las tierras de los pueblos indígenas. Y en ese decreto es donde primero aparece esta figura de el territorio como víctima. Y en la JEP tratan de usarlos para que haya medidas preliminares en protección del territorio. Entonces, sí, es una batalla política y los enemigos, para contestar, yo creo que son, en primer lugar, las industrias extractivas, los grupos armados, tanto de guerrilla como otros paramilitares. Eso, sí. Es un contexto súper específico por el tema del conflicto de los grupos paramilitares, ¿no? Es como lo vemos, o sea, en Brasil es distinto, quiero decir, los pueblos indígenas resisten, queman las cosechaderas, pelean, en Chile también, pero yo creo que en la lucha por, digamos, dignificar a los no humanos con un estatus legal de sujeto en otros contextos, no estamos viendo en Bolivia, por ejemplo, creo tampoco la presencia de grupos paramilitares armados, ¿no? Digamos que el territorio es víctima de un actor más en Colombia. Sí, sí, es un poco distinto, ¿no? El tipo de violencia, pero también no es tan distinto porque si tú miras, bueno, ¿cuáles fueron los crímenes? O sea, ¿cuáles fueron los actos que llevan, por ejemplo, a esta sentencia de crímenes contra la naturaleza? Algunos de ellos tienen que ver netamente con el conflicto armado, que es, por ejemplo, dejar minas antipersonales en todo el territorio, ¿no? Eso hace que eso disrupte, es una disrupción, esa es la palabra que me faltaba, es una disrupción de las relaciones, ¿no? Pero también son cosas como minería ilegal, ¿no? Porque es a través de esa minería ilegal que hay contaminación de los ríos con arsénico
y otros químicos. Entonces, sí, algunos tienen que ver con el conflicto armado, pero otros tienen que ver con llegar, tomar el territorio y empezar a crecer coca o cosechas para el mercado, ¿no? Para el mercado y no cosechas que son para la vida de los pueblos que viven ahí. Entonces, de nuevo, es una disrupción del tipo de relaciones que existían. Y en ese sentido yo creo que es más parecido. También hay aspectos que se parecen a los conflictos en Chile, tanto como en Brasil y en otros lugares. Sí, pero tiene este otro factor de justicia transicional y también a través del conflicto armado, lo que ha pasado en Colombia es que el Estado no tiene presencia en todo Colombia. Entonces, cuando tú mostrabas a Thomas Hobbes y el Leviatán y el control que tiene el Estado, eso no existe en estos lugares. No hay una presencia eficaz del Estado. Y eso creo que es bastante distinto en Chile, por ejemplo, que hay un Estado que se extiende por todo el territorio y hay escuelas y no sé, jueces y servicio postal por todo, desde Arica, Antofagasta, no sé, de Arica a Punta Arenas. En Colombia no es así. No hay control de ciertas partes. No es el Estado que está gobernando ciertas partes de Colombia y es lo mismo ahora en México. Así que eso, hay quienes argumentan que esa falta de control territorial en cierta manera ha beneficiado al mundo natural, al medio ambiente y también a algunos pueblos, pero después, ante las guerrillas, están desprovistos y han sufrido mucho. Creo que con eso, so interesting, tan interesante, podemos ir redondeando para cerrar. Eso ha sido ya mucho alimento para el pensamiento. Pedro, no sé si tiene algún comentario final o alguien del público. Varios se despidieron ya. Tenemos Marcelo también, que está desarrollando una etnografía en Cortes, y Francisca, que también trabaja ese tema. Me gustaría discutir tantas cosas, pero podemos dejar para la sesión del día viernes, más hablar de la metodología, de qué interesante ver que esa observación participante al final es lo que motiva una reflexión parecida a lo que pasó con Heinz Klug la semana pasada, ¿no? Que también fue la calidad de experto visitar en ese caso, una organización internacional relacionada con la regulación farmacéutica, pero terminó trabajando ahí y haciendo una observación, siendo observador participante. Y yo creo que tenemos hoy aquí en Chile, en ese programa, creo que tenemos una reemergencia o una aparición novedosa del uso de la etnografía, que es algo que nos interesa mucho, o de la observación participante, mejor dicho, en los estudios sociojurídicos. Y creo que ese trabajo también se alimenta de ello. No es una coherencia forzada, sino que hay algunas coherencias que vamos identificando, como por ejemplo que más del 50% de nuestros miembros son originarios de pueblos indígenas, ¿no? Tienen relaciones con el pueblo mapuche, pero yo creo que Aymara, ¿no es cierto, Pedro? Eh, Mena acá también, mapuche, Marcelo mapuche. Son pocos alumnos, pero más del 50% también pueden aportar con esa práctica legal enraizada en la ontología de los pueblos originarios. Creo que eso es muy relevante para esa transformación del conocimiento jurídico que estamos planteando y buscando con ese programa. Así que muchas gracias, profesor Uneos, profesor Pedro, Pachaguaya, Francisca, Marcelo, todos los presentes, Gabriel, que se fue recién,
Esteban, a la Universidad de Chile por auspiciar este programa, por la infraestructura, Esteban, profesor Salvador Millaleo, veo que ya no está, y también a Lawrence Society Association por financiar esa iniciativa. Muchas gracias y volvemos a vernos, profesor Uneos, en el sur, ahora en Temuco, en Hualmapu, el día viernes, donde me voy a cuidar para poder estar bien para que podamos tener una sesión más productiva. Lo prometo. No, ha sido muy productivo y agradezco mucho las observaciones de ambos. Realmente profundizaron y lo aprecio mucho. Gracias. Gracias, chao. Ahí yo solo voy a cerrar y no necesita hacer nada, profesor Uneos. Es solo cerrar y yo lo hago todo desde acá. Chao, chao.